Muy buenas tardes, queridos estudiantes, padres de familia. Bienvenidos a una nueva actividad de la plataforma de Aprende en Casa. El día de hoy trabajaremos lo que viene a ser el área de ciencia y tecnología, cuya actividad titula La biodiversidad y el calentamiento global. Muy importante resaltar estas dos palabras, biodiversidad y calentamiento global, ya que será, en este caso, bajo estas dos ideas o definiciones, el trabajo del día de hoy. ¿Cuál será nuestro propósito en esta actividad? En esta actividad identificaremos la relación entre las acciones del ser humano y las consecuencias del calentamiento global en la biodiversidad y la salud. Muy bien, daremos inicio entonces a la explicación. Nos dice, Leticia y sus compañeros continúan averiguando qué está pasando con las plantas, los animales e inclusive los seres humanos en relación con los problemas ambientales que enfrentan en sus comunidades. Bien, resaltemos algunas ideas. A continuación, lee la conversación que tuvieron y la información que te presentamos en el recurso que es el cambio climático. Recordemos que este texto está desde el día lunes. Leamos el siguiente diálogo. Amigos, les comento que mi tía, que vive en la comunidad del Payar, en la Sierra Liberteña, me contó que allá hay sequía y está afectando a los sembríos. Las plantas no crecen y algunas se mueren. ¿Cuál será la causa de la sequía? ¿El calentamiento global? Mi papá y su compadre conversaban sobre los osos y me preocupé. Decían que últimamente los osos se acercaban más al pueblo a buscar comida, debido a que se están agotando los recursos en el bosque. ¿La causa será el calentamiento global? ¿Cómo se relaciona con lo que le sucede a los osos? Yo quiero contarles que mi tío, que es médico, les comentó a mis padres que nuestra salud se está perjudicando con enfermedades relacionadas con el aumento del calor. ¿Podemos enfermarnos por el incremento de la temperatura? Entonces, queridos estudiantes, si analizamos detenidamente cada uno de los diálogos, podemos decir que este primer diálogo hace referencia, o este primer comentario hace referencia a las plantas. Este segundo comentario hace referencia a los animales y este tercer comentario hace referencia a los seres humanos. Muy importante para nosotros ya ir distinguiendo o diferenciando algunas ideas. Vamos, nos dice, sigue tu proceso de lectura. La biodiversidad de las especies desempeña un papel decisivo en la nutrición humana por su influencia en la producción mundial de alimentos, ya que permite la productividad sostenible de los suelos, la selección de buen ganado y la pesca de especies marinas para alimentarse. Las plantas casi cubren toda la tierra. Son seres vivos capaces de absorber energía del sol para fabricar su materia orgánica y liberar oxígeno a la atmósfera, que es indispensable para los seres vivos. El acceso a alimentos nutritivos y variados determina nuestra buena salud. El cambio climático está produciendo numerosas consecuencias en nuestro planeta, como el aumento de temperaturas, el deshielo de los polos, que hacen que los fenómenos naturales sean más intensos. Entre algunas de las consecuencias, podemos mencionar el daño o deterioro de los hábitats que genera la pérdida de la biodiversidad. Miren esta idea muy importante. Alguna de las consecuencias viene a ser el daño o deterioro. Esto de aquí, de las hábitats que genera la pérdida de la biodiversidad. Entonces tenemos estas ideas muy importantes, queridos estudiantes. Entonces, recordemos, estos diálogos, esta lectura, aparte de la lectura que sobre qué es el cambio climático, nos van a ayudar a desarrollar esta tabla que tenemos a continuación. Nos dice, de acuerdo a las lecturas realizadas, completa el siguiente cuadro, los seres vivos. Entre los seres vivos podemos mencionar, ahí tenemos las plantas, si nos vamos al diálogo tenemos los animales y también tenemos a los seres humanos. Entonces tenemos estos seres vivos. ¿Qué más nos dice? ¿Cómo aportan a la biodiversidad? Leamos el ejemplo. Dicen las plantas. ¿Cómo aportan a la biodiversidad? Mediante los alimentos. Las plantas se otorgan alimentos o son alimentos.
¿Cuáles son las problemáticas de los seres vivos en relación a las plantas? Pérdida de la biodiversidad. ¿Cuáles son las consecuencias en los seres vivos? Los animales se adaptan a nuevos ecosistemas, porque si estamos perdiendo las plantas, nos adaptamos a nuevos ecosistemas. ¿Cuáles son los conceptos que me ayudan a analizar las problemáticas y sus consecuencias? Tenemos lo que viene a ser el cambio climático. Ahora, si hablamos en relación a los animales, ¿cómo aportan a la biodiversidad los animales? Entonces, si hablamos con los animales, nosotros tenemos que darnos cuenta de algo muy importante. Hay animales, si vemos la cadena trófica o la pirámide alimenticia, vemos que animales son alimentos de otros animales y también estos animales, en algunos casos, ayudan a crecer a las plantas, ayudan a llevar a las plantas en otros lugares mediante la polinización de las abejas. Y también hay animales que en este caso, como las aves guaneras, producen el guano, que son de fertilizante o aportan alimentos también a las plantas. Entonces podemos decir que los animales también cumplen una función alimentaria. Ellos son también parte de la alimentación. ¿Cuál sería la problemática con los seres vivos? Si hablamos de la problemática en los seres vivos, ya sabemos que a manera general, si hablamos del cambio climático, si hablamos del efecto invernadero, podemos decir que también va a ocurrir una pérdida de la biodiversidad. Si hablamos en manera general, que estamos ahorita estudiando el cambio climático, el efecto invernadero y el calentamiento global. ¿Cuáles vienen a ser las consecuencias en los seres vivos? Si hablamos en este caso de los animales, podemos decir que sí, los animales. Hablamos del oso, por ejemplo. El oso, ¿qué está ocurriendo con el oso? Está buscando alimentos cerca al pueblo, porque ya no encuentra alimentos en su hábitat. Entonces, ¿qué va a ocurrir si el oso no encuentra alimentos? Va a desaparecer, se va a extinguir. Entonces, podemos decir que algunas especies se están extinguiendo. ¿Ya? Eso podemos decir en relación a las especies o a las consecuencias de los seres vivos de los animales, que muchos de ellos, porque no encuentran ya en su hábitat natural, no encuentran los alimentos, sus alimentos que ellos consumen dentro de su dieta, van a ir desapareciendo, van a ir muriendo, entonces se va extinguiendo esa especie. Y si hablamos de los conceptos que me ayudan a analizar las problemáticas en relación a los animales, podemos decir que viene a ser el hábitat natural de cada uno de ellos. El hábitat natural. Ese podemos decir en relación a los animales. Ahora, si hablamos de los seres humanos, ¿cómo aportan los seres humanos a la biodiversidad? Recordemos las acciones prácticas que vimos el día lunes. ¿Cuáles son las acciones? Reforestación, sembrar las plantas, cuidar el medio ambiente. Entonces, esas son las acciones que nosotros podemos aportar para la biodiversidad, cuidando el medio ambiente, sobre todo el medio ambiente, ya. También en este caso protegiendo las áreas naturales, protegiendo las áreas naturales. Recordemos que en nuestro Perú tenemos bastantes áreas naturales, tenemos la reserva de Paracas, tenemos la reserva de Cutervo, de Pampas Galeras, tenemos de Parque Nacional del Manu, tenemos de los manglares, etcétera. Tenemos diferentes áreas naturales. También, ¿qué podemos hacer con la problemática de los seres vivos si hablamos de los seres humanos? En relación a los seres vivos, una problemática, podemos decir que en nuestra población, si analizamos los censos anteriores, podemos decir que quizás en el año 1990 en el Perú habían unos 15 millones de peruanos, pero en la actualidad hay unos 30 millones de peruanos. Si nos vamos a otros países, podemos decir que en el año 90, por ejemplo, en China habían unos 15 millones de habitantes, ahorita hay unos 50 millones de habitantes. ¿Qué está ocurriendo entonces? Se está dando una sobrepoblación. Y si se hay una sobrepoblación, en este caso hay consecuencias también de la sobrepoblación. ¿Cuáles son las consecuencias de una sobrepoblación? Podemos decir que no hay espacio o no hay lugar en donde vivir, Entonces, ¿qué ocurre? Si el ser humano no encuentra un lugar donde vivir, ¿qué va a ocurrir? Vamos a invadir
invaden el hábitat o el ecosistema o el lugar donde viven las otros animales, otras especies. Invaden el hábitat de otras especies, Por ejemplo, si nosotros nos ponemos a indagar con nuestros padres, a ver, por ejemplo, yo vivo en Ica. Muy bien, en Ica hace 5 años o hace 10 años o 20 años no habían casas quizás por el sector del Mercado Santo Domingo, o tampoco no existía el Mercado Santo Domingo. Pero que ahora por la necesidad, porque hay bastante población, está el Mercado Santo Domingo. Atrás de Santo Domingo encontramos bastantes urbanizaciones, que antes todo eso era una pampa. Igual, si me voy por el lado del pequeño aeropuerto que hay en Ica, también voy a darme cuenta que antes todo era pampa, pero que ahora también hay inclusive un hotel tipo hacienda, hay urbanizaciones, y de repente también en las comunidades donde ustedes viven, va a encontrar los mismos. De repente donde yo vivo, hace unos 15 años no había esta urbanización, pero ahora ya existe, ya hay esta urbanización. ¿Por qué? Porque hay una sobrepoblación, hay bastantes personas que buscan lugares donde vivir. ¿Y qué ocurre? Vamos a ir destruyendo el hábitat de algunas especies, vamos a ir de repente talando árboles, depredando de repente algunas dunas, algunos cerros. Entonces vamos a ir sobrepoblando nosotros ya nuestra comunidad, y por ende vamos a ir originando que algunas especies se vayan extinguiendo. ¿Qué podemos decir en relación a los conceptos que me ayudan a analizar las problemáticas y sus consecuencias? Podemos decir que sobre un tema principal viene a ser la explotación de los recursos naturales. Estos recursos naturales que existen en nuestro país, en nuestro planeta, las mismas personas los van explotando, los explotan tanto que a la final se acaba ese recurso natural y ya no hay de dónde sacar. Entonces es muy importante para nosotros cuidar nuestro medio ambiente y, como dice acá, sobre todo protegiendo las áreas naturales. Acá hay otro cuadro en caso que ustedes quieran hablar de alguna especie sobre algún animal en específico, lo pueden poner acá también. Y vamos a ir colocando igual cómo aporta a la biodiversidad. Por ejemplo, si hablamos de las abejas, podemos decir que aportan a la biodiversidad mediante la polinización, problemática de los seres vivos de repente que invaden algunas casas, consecuencias de los seres vivos, o de repente que picadura a las personas cuando se acercan a los panales, etcétera. De repente ya si ustedes quieren hablar de alguna especie animal en específico. Ahora, veamos el siguiente mapa que nos dice, en este caso nos dice sobre todo, observa el mapa e identifica los peligros que, en el caso que le hice al inicio, afectaron la cosecha de Jorge. Recordemos la cosecha de Jorge en este caso. ¿Cuáles son los cambios o los problemas que hay en la cosecha de Jorge? Recordemos que había bastante lluvia, que no había o que no llovía con mucha frecuencia, o que quizás que llovía en cierto tiempo, pero lo hacían con tanta intensidad que inundaban, en este caso, las cosechas o los cultivos. Entonces, ¿cuáles son los peligros climáticos que observamos en nuestro querido Perú? Tenemos en este caso las inundaciones, tenemos los eventos cálidos, tenemos la sequía hidrológica, tenemos las heladas, el veranillo, inundaciones, sequías, friaje, que también tenemos acá. Tenemos los eventos fríos y los eventos húmedos. Cada uno de estos peligros climáticos corresponde según el lugar donde nosotros vivamos. Recuerden bien que nuestro clima, nuestro Perú, posee una gran diversidad de climas. Es por eso que según el lugar donde estemos ubicados, vamos a encontrar un clima determinado. Muy bien, entonces para esto, estos son los peligros climáticos que podemos identificar en todo nuestro Perú. ¿Con qué fin lo hacemos? Con el siguiente. Acá nos dicen las preguntas. Leticia se pregunta, ¿por qué han cambiado tanto los efectos de la lluvia? ¿A qué se debe el cambio de las lluvias? Entonces, si nosotros hemos leído entonces el texto, podemos decir que las lluvias han cambiado debido al calentamiento global. Entonces acá podemos escribir que las lluvias han cambiado debido al calentamiento global. Podemos decir que ahora son más intensas, las lluvias son más intensas, perjudicando a los seres vivos. ¿Cómo perjudican a los seres vivos? Destruyendo su hábitat mediante las inundaciones. Pero en algunas zonas, recordemos también que en algunas zonas de nuestro país, ¿ya?
las lluvias ya no llueve como antes, es decir, con la misma frecuencia de antes, originando que los cultivos se pierdan. ¿Cómo? Mediante la sequía. Que los cultivos se pierdan debido a la sequía en este caso. La sequía, como ya no llueve como antes, hay sequía y los cultivos se pierden. Ahora, ¿cómo el calentamiento global se relacionará con las lluvias? Podemos también dar nuestras respuestas. ¿Cómo se puede relacionar con las lluvias el calentamiento global? O si existe alguna relación. Por ejemplo, podemos decir que sí existe una relación, ya que el calentamiento global, en este caso, provoca o origina, como lo quieran colocar, que las lluvias sean menos frecuentes, pero más intensas. Eso origina en este caso con las lluvias. Son menos frecuentes, pero más intensas. Entonces, esto es en relación a estas dos preguntas. Cuando dice, ¿cómo crees que estos peligros climáticos, es decir, lo que hemos visto en el mapa, los peligros climáticos, afectan o impactan a la flora y a la fauna? Recordemos, si hablamos de flora, nos referimos a las plantas, y si hablamos de fauna, nos referimos a los animales. Por ejemplo, ¿cómo impactan en la flora? ¿Cómo podemos decir que impactan en la flora? De repente, en este caso, si hablamos de los cambios climáticos, mucha lluvia, inundan los cultivos, en este caso. Los cultivos, pueden dañar las plantas también, porque mucha agua también llega a pudrir las plantas. También provocan inundaciones, en los cambios climáticos, provocan sequía, quemando, ya, se puede decir así, quemando a las plantas. Tanto calor quemando a las plantas. Claro que ustedes pueden colocar otras ideas que consideren. Pero si hablamos de la fauna, ¿cómo impacta en la fauna? Impactan en la fauna. En este caso. ¿Cómo impactan en la fauna? Podemos decir que si hablamos de los animales, el cambio climático destruye el hábitat de algunos animales. ¿Y esto qué origina? ¿Qué origina en este caso? Los animales se van extinguiendo porque no encuentran los recursos necesarios para vivir. Es decir, no encuentran su hábitat natural. Entonces, esto podemos poner en relación a los cambios climáticos o impactan en la flora y en la fauna. Ahora, recordemos, las acciones que nosotros hemos propuesto, las acciones prácticas que hemos identificado en las actividades del día lunes. ¿Cuáles son esas acciones prácticas? Y las volvemos a escribir. Por ejemplo, habíamos dicho, para combatir, era por ejemplo el ahorro de energía, ahorrar energía, es decir, desconectando, en este caso, los cargadores del celular, y el cable de la tele, por ejemplo, de la televisión, cuando no lo usemos. ¿Qué más podemos decir en este caso? Si hablamos para la flora, podemos decir de que practicar la reforestación, es decir, plantando unos árboles, la reforestación. También podemos evitar usar plásticos, y ahorrar el agua. ¿Qué más podemos hacer? Concientizar a nuestros vecinos, concientizar a nuestra comunidad, a cuidar el medio ambiente, es decir, no arrojar ni basura a la calle ni nada por eso. Ahora nos dice que también explica cómo estas acciones prácticas ayudarían a mejorar la situación de la flora y la fauna y la salud. A ver, esta parte de acá, queridos estudiantes, tú ya la vas a desarrollar. Entonces, esta parte sí es para que ustedes mismos la trabajen. Entonces, esta es la actividad del día de hoy, queridos estudiantes, bien sencilla, bien práctica en relación a lo que viene a ser
la biodiversidad y el cambio climático y el calentamiento global. Me despido de ustedes y nos encontramos en el siguiente video para un nuevo aprendizaje de la plataforma de Aprende en Casa. Que todos ustedes tengan muy buenas tardes.